Capítulo 1. Sostiene Pereira que le conoció un día de verano, una magnífica jornada veraniega, soleada y aireada, y Lisboa resplandecía. Parece que Pereira se hallaba en la redacción, sin saber qué hacer. El director estaba de vacaciones. Él se encontraba en el aprieto de organizar la página cultural, porque Lisboa contaba ya con una página cultural y se la habían encomendado a él. Y él, Pereira, reflexionaba sobre la muerte. En aquel hermoso día de verano, con aquella brisa atlántica que acariciaba las copas de los árboles y un sol resplandeciente, y con una ciudad que refulgía, que literalmente refulgía bajo su ventana, y un azul nunca visto, sostiene Pereira, de una nitidez que casi hería los ojos, él se puso a pensar en la muerte. ¿Por qué? Esto a Pereira le resulta imposible decirlo. Sería porque su padre, cuando él era pequeño, tenía una agencia de pompas fúnebres que se llamaba Pereira, la Dolorosa. Sería porque su mujer había muerto de tisis unos años antes, porque él estaba gordo, sufría del corazón y tenía la presión alta. Y el médico le había dicho que de seguir así no duraría mucho. Pero el hecho es que Pereira se puso a pensar en la muerte, sostiene. Y por casualidad, por pura casualidad, se puso a hojear una revista. Era una revista literaria, pero que tenía una sección de filosofía. Una revista de vanguardia que quizás de eso Pereira no está seguro, pero que contaba con muchos colaboradores católicos. Y Pereira era católico, o al menos en aquel momento se sentía católico, un buen católico. Pero en una cosa no conseguía creer, en la resurrección de la carne. En el alma sí, claro, porque estaba seguro de poseer un alma, pero toda su carne, aquella chicha que circundaba su alma, pues bien, eso no volvería a renacer. Y además, ¿para qué?, se preguntaba Pereira. Todo aquel sebo que lo acompañaba cotidianamente, el sudor, el jadeo al subir las escaleras, ¿para qué iban a renacer? No quería nada de aquello en la otra vida para toda la eternidad. Pereira, y no quería creer en la resurrección de la carne. Así que se puso a hojear aquella revista con indolencia, porque se estaba aburriendo, sostiene, y encontró un artículo que decía: la siguiente reflexión acerca de la muerte procede de una tesina leída el mes pasado en la Universidad de Lisboa. Su autor es Francesco Monteiro Rossi, que se había licenciado en filosofía con las más altas calificaciones. Se trata únicamente de un fragmento de su ensayo, aunque quizá colabore nuevamente en el futuro con nosotros. Sostiene Pereira que al principio se puso a leer distraídamente el artículo, que no tenía título. Después maquinalmente se volvió hacia atrás y copió un trozo. ¿Por qué lo hizo? Eso Pereira no está en condiciones de decirlo. Tal vez porque aquella revista de vanguardia católica le contrariaba, tal vez porque aquel día se sentía harto de vanguardias y de catolicismos, aunque él fuera profundamente católico. O tal vez porque en aquel momento, en aquel verano refulgente sobre Lisboa, con toda aquella mole que soportaba encima, detestaba la idea de la resurrección de la carne,
pero el caso es que se puso a copiar el artículo, quizá para poder tirar la revista a la papelera. Sostiene que no lo copió todo, copió solo algunas líneas, que son las siguientes y que puede aportar a la documentación. La relación que caracteriza de una manera más profunda y general el sentido nuestro ser es la que se une la vida con la muerte, porque la limitación de nuestra existencia por la muerte es decisiva para la comprensión y la valoración de la vida. Después cogió una guía telefónica y dijo para sí: Rossi, ¿qué nombre más extraño? Más de un Rossi no puede venir en la guía. Sostiene que marcó un número, porque de aquel número se acuerda bien, y al otro lado oyó una voz que decía: diga. Oiga, dijo Pereira, le llamo de Lisboa. Y la voz dijo: ¿sí? Verá, sostiene haber dicho Pereira, el Lisboa es un periódico de aquí, de Lisboa. Sale desde hace unos meses, no sé si lo conoce. Somos apolíticos e independientes, pero creemos en el alma. Quiero decir que somos de tendencia católica y quisiera hablar con el señor Monteiro Rossi. Pereira sostiene que al otro lado de la línea hubo un momento de silencio y después la voz dijo que Monteiro Rossi era él y que en realidad no es que pensara demasiado en el alma. Pereira permaneció a su vez algunos segundos en silencio, porque le parecía extraño. Sostiene que una persona había escrito reflexiones tan profundas sobre la muerte, no pensara en el alma. Y por lo tanto pensó que había un equívoco, e inmediatamente la idea le llevó a la resurrección de la carne, que era una fijación suya, y dijo que había leído un artículo de Monteiro Rossi acerca de la muerte. Y después dijo que tampoco él, Pereira, creía en la resurrección de la carne. Si era eso lo que el señor Monteiro Rossi quería decir. En resumen, Pereira se hizo un lío, sostiene, y eso le irritó. Le irritó principalmente consigo mismo, porque se había tomado la molestia de telefonear a un desconocido y de hablarle de cosas tan delicadas, o mejor dicho, tan íntimas, como el tema del alma o la resurrección de la carne. Pereira se arrepintió, sostiene, y por un instante pensó en colgar el auricular. Pero después, quién sabe por qué, halló fuerzas para continuar, de modo que dijo que era él, señor Pereira, que dirigía la página cultural de Lisboa, y que en efecto, por ahora, el Lisboa era un periódico de la tarde. En fin, un periódico que naturalmente no podía competir con los demás periódicos de la capital, pero que estaba seguro de que tenía futuro, como se vería antes o después, y que era cierto que por ahora el Lisboa se ocupaba sobre todo de las noticias propias de la prensa del corazón. Pero bueno, ahora se habían decidido a publicar una página cultural que salía el sábado y la redacción no estaba completa todavía y por eso tenían necesidad de personal, de un colaborador externo que se ocupara de una sección fija. Sostiene Pereira que el señor Monteiro Rossi farfulló enseguida que iría a la redacción aquel mismo día. Dijo también que el trabajo le interesaba y que todos los trabajos le interesaban, porque, claro, le hacía verdadera falta trabajar,
ahora que había acabado la universidad y que nadie le mantenía. Pero Pereira tuvo la precaución de decirle que en la redacción no, que por ahora era mejor que no, que si acaso podían encontrarse fuera en la ciudad y que era mejor que fijaran una cita. Le dijo eso Sostiene, porque no quería invitar a una persona desconocida a aquel triste cuartucho de Rúa Rodrigo de Fonseca, en el que zumbraba un ventilador asmático y donde siempre había olor a frito por culpa de la portera. Una bruja que miraba a todo el mundo con aire receloso y que se pasaba el día friendo. Y además no quería que un desconocido se diera cuenta de que la redacción cultural de Lisboa era solo él, Pereira, un hombre que sudaba del calor y de malestar en aquel cuchitril. Y en fin, sostiene Pereira, le preguntó si podían verse en algún centro, y él, Monteiro Rossi, le dijo: esta noche en la Praca de Alegría hay un baile popular con canciones y guitarras. A mí me han invitado a cantar una tonalidad napolitana. Sabe, es que soy médico italiano, aunque no sé napolitano. De todas formas, el propietario me ha reservado una mesa al aire libre. En mi mesa habrá un cartelito con mi nombre, Monteiro Rossi. ¿Qué dice? ¿Nos vemos allí? Y Pereira dijo que sí. Sostiene, colgó el auricular, se secó el sudor y después se le ocurrió una idea magnífica, la de crear una breve sección titulada Efemérides, y pensó en publicarla enseguida, para el sábado siguiente. Y así casi maquinalmente, quizá porque estaba pensando en Italia, escribió el título. Hace 2 años desaparecía Luigi Pirandello y después debajo escribió el subtítulo. El gran dramaturgo había estrenado en Lisboa un sueño, pero quizá no. Era el 25 de julio de 1938 y Lisboa refulgía en el azul de la brisa atlántica, sostiene Pereira. Capítulo 2. Pereira sostiene que aquella tarde el tiempo cambió. De improviso cesó la brisa atlántica, el océano llegó una espesa cortina de nieve y la ciudad se vio envuelta en un sudario de bochorno. Antes de salir de su oficina, Pereira miró el termómetro que había pagado de su bolsillo y que había colgado detrás de la puerta. Marcaba 38 grados. Pereira apagó el ventilador, se encontró en las escaleras con la portera que le dijo: adiós, señor Pereira. Aspiró una vez más el olor frito que flotaba en el zaguán y salió por fin al aire libre. Frente al portal se hallaba el mercado del barrio y la Guardia Nacional Republicana. Estaba estacionada allí con 2 camionetas. Pereira sabía que el mercado estaba agitado porque el día anterior en Alentejo la policía había matado a un carretero que abastecía los mercados y que era socialista. Por eso la Guardia Nacional Republicana se había estacionado delante de las puertas del mercado. Pero el Lisboa no había tenido valor para dar la noticia, o mejor dicho, el subdirector, porque el director estaba de vacaciones. Estaba en Bucaco, disfrutando del fresco y de las termas. ¿Y quién podía tener el valor de dar una noticia de ese tipo? Que un carretero socialista había sido asesinado brutalmente
en Alentejo en su propio carro y que había cubierto de sangre todos sus melones? Nadie, porque el país callaba. No podía hacer otra cosa sino callar. Y mientras tanto la gente moría y la policía era la dueña y señora. Pereira comenzó a sudar porque pensó de nuevo en la muerte y pensó: esta ciudad apesta a muerte, toda Europa apuesta a muerte. Se dirigió al café Orquídea, que estaba allí a 2 pasos, pasada la carnicería judía, y se sentó a una mesa, pero dentro del local, porque por lo menos tenían ventiladores, visto que fuera no se podía ni estar a causa del bochorno. Pidió una limonada, fue al servicio, se mojó la cara y las manos, hizo que le trajeran un cigarrillo, pidió el periódico de la tarde y Manuel, el camarero, le trajo precisamente el Lisboa. No había visto las pruebas aquel día, por lo que elogió como si fuera un periódico desconocido. Leyó en la primera página: hoy ha salido de Nueva York el yate más lujoso del mundo. Pereira se quedó mirando durante un rato el titular. Después miró la fotografía. Era una imagen que retrataba a un grupo de personas en camisa y canotier que descorchaban botellas de champán. Pereira comenzó a sudar, sostiene, y pensó de nuevo en la resurrección de la carne. ¿Cómo? Pensó: si resucito, tendré que encontrarme a gente como esta con sus canotiers. Pensó que se iba a encontrar de verdad con aquella gente del velero en un puerto impreciso de la eternidad. Y la eternidad le pareció un lugar insoportable, sofocado por una cortina nebulosa de bochorno, con gente que hablaba en inglés y que brindaba exclamando: ¡oh, oh! Pereira hizo que le trajeran otra limonada. Pensó si debería irse a casa para tomar un baño fresco, o si no debería ir a buscar a su amigo párroco, don Antonio, de la iglesia das Mercés, con quien se había confesado algunos años antes cuando murió su mujer y al que iba a ver una vez al mes. Pensó que lo mejor era ir a ver a don Antonio, quizá le sentara bien. Y eso es lo que hizo, sostiene Pereira, que aquella vez se olvidó de pagar. Se levantó despreocupadamente, o más bien sin pensárselo, y se marchó sencillamente, y sobre la mesa dejó el periódico y su sombrero, quizá porque con aquel bochorno no tenía ganas de ponérselo en la cabeza, y porque así era él, de esos que olvidan las cosas. El padre Antonio estaba agotado, sostiene Pereira. Tenía unas orejas que le llegaban hasta las mejillas y parecía extenuado, como si no hubiera dormido. Pereira le preguntó qué le había ocurrido y el padre Antonio le dijo: ¿pero cómo? ¿No lo sabes? Han asesinado a un alentejano en su carreta. Hay huelgas aquí en la ciudad y en otras partes. Pero ¿en qué mundo vives tú, que trabajas en un periódico? Mira, Pereira, ve a informarte, anda. Pereira sostiene que salió turbado de aquel breve coloquio y de la manera en que había sido despedido. Se preguntó: ¿en qué mundo vivo? Y se le ocurrió la extravagante idea de que él no vivía, sino que era como si estuviese ya muerto. Desde que había muerto su mujer, él vivía como si estuviera muerto.
o más bien no hacía nada más que pensar en la muerte, en la resurrección de la carne, en la que no creía y en tonterías de esa clase. La suya era solo una supervivencia, una ficción de vida, y se sintió exhausto, sostiene Pereira. Consiguió arrastrarse hasta la parada más cercana del tranvía y cogió uno que lo llevó hasta Torreiro do Paco. Y mientras tanto, por la ventanilla, veía desfilar lentamente su Lisboa. Miraba la avenida de Liberdade, con sus hermosos edificios, y después la Praça do Rocio, de estilo inglés, y en Terreiro do Paco se bajó y tomó el tranvía que subía hasta el castillo. Bajó a la altura de la catedral porque él vivía allí cerca, en Rua da Saudade. Subió fatigosamente la rampa de la calle que le conducía hasta su casa. Llamó a la portera porque no tenía ganas de buscar las llaves del portal, y la portera, que le hacía también de asistenta, fue a abrirle. «Señor Pereira», dijo la portera, «le he preparado una chuleta frita para cenar». Pereira le dio las gracias y subió lentamente la escalera. Cogió la llave de casa de abajo del felpudo, donde la guardaba, y entró. En el recibidor se detuvo delante de la estantería donde estaba el retrato de su esposa. Aquella fotografía se la había hecho él en 1927. Había sido durante un viaje a Madrid y al fondo se veía el perfil macizo de El Escorial. «Perdona si llego con un poco de retraso», dijo Pereira. Sostiene Pereira que desde hacía tiempo había cogido la costumbre de hablar con el retrato de su esposa. Le contaba lo que había hecho durante el día, le confiaba sus pensamientos, le pedía consejos. «No sé en qué mundo vivo», dijo Pereira al retrato. «Me lo ha dicho incluso el padre Antonio. El problema es que no hago otra cosa que pensar en la muerte. Me parece que todo el mundo está muerto o a punto de morirse». Y después Pereira pensó en el hijo que no había retenido. Él sí lo hubiera querido, pero no podía pedírselo a aquella mujer frágil y enfermiza que pasaba las noches insomne y largos periodos en sanatorios. Y lo lamentó, porque si hubiera tenido un hijo mayor con el que él sentarse a la mesa a la hora y hablar, no habría necesitado hablar con aquel retrato que se remontaba a un viaje lejano del que ya casi no se acordaba. Y dijo, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Que era su manera de despedirse del retrato de su esposa. Después entró en la cocina, se sentó en la mesa y retiró la tapadera que cubría la sartén con la chuleta frita. La chuleta estaba fría, pero no tenía ganas de calentarla. Se la comía siempre así, como se la habían dejado la portera, fría. Comió rápidamente, entró en el baño, se lavó las axilas, se cambió la camisa y se puso una corbata negra y se echó un poco del perfume español que había quedado en un frasco comprado en 1927 en Madrid. Después se puso una chaqueta gris y salió para ir a la Praça da Alegria, porque eran ya las 9 de la noche, sostiene Pereira.